Buenos días, hermanos. Este es el mensaje dominical de la Iglesia Bautista El Alba en Pachuca, Hidalgo, creciendo en la palabra y creciendo en el amor. Nos encontramos todavía, aún, en la contingencia por el COVID-19 y estamos en oración constante, tanto por los enfermos como por los que siguen sanos, que Dios nos pueda permitir sanar pronto y mantenernos sanos a los que aún no hemos sido contagiados. Pero la realidad es que tanto para los sanos como para los enfermos, Dios tiene un mensaje para nosotros. Es un mensaje de consolación. En Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11, dice la Biblia: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El mundo está en busca de seguridad, el mundo está en busca de paz, el mundo está en busca de consolación. Necesitan consolación los que están enfermos, pero también necesitan ser consolados las personas, los familiares que aman a los enfermos. En el mundo hay mucho miedo, en el mundo hay mucho temor, pero la realidad es que Dios da consolación. Cuando nosotros buscamos consolación, muchas veces buscamos en el amigo o en la familia. El verdadero dador de la consolación es Dios. En Salmo capítulo 86, versículo 17, dice la Biblia: Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Dios no solamente consuela a los cristianos, sino que Dios consuela a la humanidad. Desde la caída del hombre en el jardín del Edén, el problema del hombre ha sido el pecado. Ha sido nuestra iniquidad que nos separa de Dios. La Biblia dice que nuestros pecados nos han destituido de la gloria de Dios. Y a pesar de nuestra iniquidad, la Biblia nos enseña que Dios nos ama y que Dios nos consuela. En Isaías capítulo 12, versículo 1 dice la Biblia: En aquel día cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, que ha sido salvación para mí. He aquí, dice la Biblia, Dios es salvación mía. Y como Dios es nuestra salvación, como Jesucristo vino al mundo a morir en la cruz por nuestros pecados, para que creyendo en Él podamos tener perdón de pecados y vida eterna, dice la Biblia: me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Dios nos consuela a todos nosotros a pesar de nuestra iniquidad. Muchas veces cuando pensamos en consolación, cuando pensamos en cariño y pensamos en amor, la primera persona en la que pensamos es nuestra madre, la que nos trajo a este mundo. La Biblia nos enseña que Dios nos consuela con un cariño, con un consuelo como el de una madre. En Isaías capítulo 16, versículo 13 dice la Biblia: Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo.
Dios nos consuela a pesar de nuestra iniquidad. Dios nos consuela con un amor como una madre. Dios nos da consolación porque Dios es el Dios de consolación. En 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios es el Dios que nos consuela a nosotros. En el versículo 2 de Filipenses dice la palabra de Dios en nuestro texto: completad mi gozo siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. La primera cosa que tenemos que nosotros que hacer como cristianos y como para seres humanos, para gozar de la consolación de Dios, es estar conscientes del consuelo y del amor de Dios. Esto lo reconocemos y lo conocemos mejor siendo hijos de Dios. La Biblia nos enseña que el amor de Jesucristo es un amor que sobrepasa lo que nosotros entendemos como seres humanos. La Biblia nos dice que el amor de Cristo es un amor inmutable. En Juan capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesucristo nos ama a nosotros en todos los momentos de nuestra vida, en lo bueno y en lo malo, en el principio y en el fin. La Biblia nos enseña también que el amor de Jesucristo es sacrificial. En Juan capítulo 15, versículo 13 nos dice la Biblia que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesucristo vino a este mundo, nació de una virgen en un pesebre, creció, vivió y sufrió y murió en una cruz, dio su vida como muestra de amor para que nosotros pudiésemos tener salvación en Él. La Biblia nos enseña también que el amor de Dios es inseparable. En Romanos capítulo 8, versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada nos separa del amor de Dios. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Dios, el amor de Jesucristo es inmutable, no cambia. El amor de Jesucristo es sacrificial y nada, absolutamente nada, nos puede separar del amor de Dios. Ahora, si nosotros vamos a seguir el ejemplo de Jesucristo, nuestra motivación es importante. El versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Debemos de interesarnos por nosotros, pero también debemos de interesarnos por las personas. Debemos de preocuparnos por nuestra condición, pero debemos de preocuparnos también por la condición de otras personas. Y este ejemplo nos lo da Jesucristo. El versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Debemos nosotros de tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sentimiento de Jesucristo hacia el mundo, que da consolación, es amor. De la misma forma en que Jesucristo nos ha amado a nosotros, nosotros debemos de amar al mundo. El amor de Jesucristo es un amor sacrificial, y el amor de Jesucristo es un amor que se dio en humildad, y es un ejemplo para cada uno de nosotros. En Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: soportándonos unos a otros, es decir, teniendo paciencia los unos con los otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La manifestación segura en este texto es la humildad y es el amor de Jesucristo. Jesucristo fue humilde y Jesucristo nos amó. Nosotros podemos sentir la consolación de Jesucristo en las cosas que Él dejó
mientras Él estaba en este mundo. Isaías capítulo 53 y versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesucristo dejó a un lado su reputación. Jesucristo dejó a un lado las riquezas. Jesucristo dejó a un lado los rangos que pudiese tener en el mundo, para que nosotros pudiésemos tener amor y consolación a través de Él. Nosotros como cristianos debemos de luchar por seguir su ejemplo, para mostrar que hemos sido amados, para mostrar que la luz de la salvación de Jesucristo brilla en nuestros corazones. La Biblia dice que así alumbre vuestra luz, para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros seguimos el ejemplo de Jesucristo, viviendo en humildad, viviendo en amor, Cristo, nuestro Dios, es el que recibe la honra y la gloria. En esta mañana, quiero decirles que Jesús le ama, que Jesús los quiere consolar, que Jesús busca que cada quien se arrepienta de sus pecados y crea en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, para tener perdón de pecados, vida eterna y consolación. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor. Te damos gracias por las personas que en esta mañana están creyendo en ti. Bendice a los que están enfermos. Que tu santa voluntad sea para ellos que pronto sanen. A los que están en el hospital y alejados de su familia, que ellos puedan sentir la consolación de Dios, la consolación tuya en el lugar en donde ellos están. Y a los familiares que los aman, que están en casa, que ellos también puedan ser consolados. Protégelos, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Que Dios los bendiga.